Cristo dice claramente que Él diseñó la iglesia para que nosotros en esa iglesia podamos ser edificados, podamos poner nuestros dones en operación y podamos dar testimonio de Cristo mismo al mundo. En otras palabras, la santificación es un proyecto de comunidad. Yo no puedo crecer solo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y dominio propio. Yo no puedo desarrollar el fruto del Espíritu viviendo en soledad. Pero yo no puedo tampoco poner mis dones en operación si no es en el contexto de una iglesia local. Y yo no puedo dar un buen testimonio de Cristo al mundo si yo no pertenezco a una comunidad donde juntos mostramos el amor de Cristo a pesar de las diferencias, a pesar de las dificultades, a pesar de los malos entendidos. Es en la iglesia donde nos perdonamos, es en la iglesia donde nos soportamos unos a otros, es en la iglesia donde nos amamos de corazón a pesar de los problemas. Yo entiendo que mucha gente ha tenido malas experiencias con las iglesias locales. Y eso definitivamente impacta lo que nosotros creemos acerca de la iglesia. Pero yo no debo basar mis creencias en mis experiencias, sino que yo debo poner mis experiencias a la luz o evaluar mis experiencias a la luz de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y lo cierto es que la Biblia dice claramente que yo no puedo tener a Cristo como mi Salvador y al mismo tiempo no darle importancia a la iglesia. Y eso por varias razones. En primer lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo yo puedo tener una relación con la cabeza que es Cristo y al mismo tiempo no tener ninguna relación con su iglesia? Pero la Biblia también dice que la iglesia es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. A mí no me gustaría que una persona me dijera, mira, Sugel, yo contigo hasta el fin del mundo, pero a tu esposa no la soporto. Pero si alguien me dijera eso, yo tendría problemas con esa persona. Lamentablemente, yo creo que hay muchos cristianos o personas que profesan ser cristianas que sin decirlo de esa manera, la actitud que tienen hacia la iglesia es exactamente la misma. Cristo, yo te amo, dispuesto a dar mi vida por ti, pero no soporto a tu esposa. Y yo no creo que eso honra al Señor, ni sea como Dios planificó la vida cristiana. Y aquí yo voy al punto de la membresía de la iglesia. No se puede ser un verdadero creyente y no solamente dejar de darle importancia a la iglesia, es ser miembro de una iglesia con todo lo que eso implica. Así que no hay excusa solo porque hemos tenido malas experiencias en las iglesias. Ahí es donde yo tengo que poner a un lado mi experiencia y decirle al Señor, yo tengo que obedecer tu palabra. Y la palabra de Dios dice claramente que si tú eres un cristiano, tú deberías ser parte de una iglesia local. La membresía es algo que se asume en todo el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas. Y voy a dar solo de verdad algunas pinceladas. Mateo 18 dice, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te escuchas, ha ganado a tu hermano. Si no te escucha, ve con 2 o 3. Si no escucha a los 2 o 3, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿Lo pongo en Facebook? ¿Para la iglesia universal? ¿O Cristo se está refiriendo allí a una iglesia local con personas concretas con las cuales yo puedo hablar, traer un caso para que esas personas se involucren? Ahora dice, si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Bueno, exclúyelo de la comunidad como una persona que profesa ser creyente. No es que lo tenga por enemigo, pero ya yo no puedo tenerlo dentro de la comunidad como alguien cuyo testimonio cristiano yo puedo avalar. Lo tengo como gentil y publicano. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo excluir a alguien que no ha sido previamente incluido? Otro texto, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, no incluyas en la lista de viudas a las cuales ayudar, a no ser que sea una viuda de no menor de 60 años, que tenga testimonio. ¿A cuáles viudas incluimos ahí? ¿A todas las viudas de Monterrey? ¿O estamos hablando de ayudar a un grupo de viudas en particular? Es una lista de viudas. O Hebreos capítulo 13. Saludad a vuestros pastores. ¿A cuáles pastores?
a tus pastores. ¿Y quiénes son tus pastores? Someteos a vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores. O sea, yo puedo seguir de verdad multiplicando los textos y es indudable que la Biblia asume que yo pertenezco a una comunidad donde todo el mundo sabe quién está dentro y quién está afuera. Yo tengo que saber como pastor por quiénes yo voy a dar cuenta en el día del juicio. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, someteos a vuestros pastores porque ellos han de dar cuenta por vuestras almas. La pregunta es, ¿por quiénes yo voy a dar cuenta en el día del juicio? ¿Por todos los creyentes de Santo Domingo? ¿O por los creyentes que se congregan en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo que han asumido un pacto de membresía con esa iglesia local? Entonces yo creo que sí, que el Nuevo Testamento asume la membresía de la iglesia. Yo tengo 2 hijas y un varón. Si un chico se aparece en mi casa y me dice, créame, don Suel, yo voy a ser un hombre fiel con una de sus hijas, así que me la llevo mañana. Yo le voy a decir, un momentito, porque esto no se hace así. Tú tienes que hacer un pacto matrimonial. Y en ese pacto matrimonial tú vas a prometer ciertas cosas delante de Dios y de los hombres, y entonces ella pasa a ser tu esposa. Bueno, de la misma manera, no es simplemente que una persona diga, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Hay una serie de cosas que uno promete delante de Dios y de los hombres cuando se hace miembro de una comunidad de creyentes en una iglesia local. En el Nuevo Testamento la palabra iglesia aparece unas 110 veces. De esas 110 veces, unas 96, si yo no recuerdo mal, tienen que ver con la iglesia local, no con la iglesia universal. Cuando una persona dice, yo soy miembro de la iglesia universal, no, eso no es suficiente. Yo tengo que buscar una comunidad de creyentes, de personas concretas, de carne y hueso, a quienes yo me comprometo a amar, a quienes me comprometo a cumplir todos los mandatos unos a otros que aparecen en el Nuevo Testamento, cuya profesión de fe yo prometo avalar y ellos van a avalar la mía, y me comprometo a someterme a la disciplina de esa iglesia. Quiere decir que si en el día de mañana yo peco y no me arrepiento, esa iglesia tiene todo el derecho de ponerme en disciplina y, si todavía sigo impenitente, de excomulgarme de esa comunidad. Así que un pacto de membresía incluye todas estas cosas. Cualquier pecado del que la persona haya sido amonestado y no se arrepienta es plausible de una disciplina. Porque si tu hermano peca, ahí no dice si tu hermano fornica, si tu hermano roba, si tu hermano mata. Si tu hermano peca, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si escuchó en privado, esto ya no tiene que escalar más de ahí. Si no te escucha, todavía no lo lleves a lo público. Busca 2 o 3 que vayan contigo a tratar de ganar a esta persona, porque la disciplina, mis hermanos, es un acto de amor, no es una revancha, no es un castigo, es un acto de amor. Nosotros no queremos que el pecado siga endureciendo a esta persona, como dice en Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3 dice, amonestaos unos a otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Como yo amo a mi hermano, yo no quiero que el pecado, cualquiera que sea, endurezca su corazón y termine apostatando de la fe. Entonces, el buscar a 2 o 3 para amonestarlo es una muestra de mi amor por esa persona. Si no lo escucha, dilo a la iglesia. Ahí está la disciplina. Públicamente se dice, el hermano fulano, la hermana fulana de tal, ha sido confrontada en privado, semi privado, pero como quiera todavía sigue en una actitud impenitente. Ahora estamos viniendo delante de ustedes como iglesia para que oren por esta persona y para que se involucren en amor para tratar de ganarla para el arrepentimiento. Y gracias al Señor, muchas veces la disciplina produce ese efecto, la persona se arrepiente y terminó ahí. Pero otras veces no. Y entonces ya la persona tiene que ser tratada como gentil y publicana. No estamos diciendo, conozco tu corazón y sé que tú eres un impío. No, yo no lo sé. Pero mientras tanto, yo no puedo avalar tu profesión de fe y tratarte como si fueras cristiano. Las iglesias locales son embajadas del reino de los cielos. Cuando nosotros recibimos a alguien como miembro de nuestra iglesia, le estamos dando el pasaporte
que dice que esa persona realmente pertenece al reino de los cielos. Cuando lo excomulgamos, le quitamos el pasaporte. Y este cuerpo local no avala tu profesión de fe. Y una de las cosas que decían los reformadores es que toda iglesia local verdadera predica la palabra, celebra las ordenanzas, bautismo y cena del Señor y practica la disciplina eclesiástica. Una iglesia que no predica la palabra, que no celebra las ordenanzas y que no pone en disciplina es una iglesia falsa. Yo sé que eso suena duro, pero una verdadera iglesia tiene esas tres características. Si no tienen esas características, no es una iglesia fiel de Jesucristo. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12 que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Entonces tenemos que volver a recalcar que la disciplina es un acto de amor. Hay hombres autoritarios en las iglesias que disciplinan a todo el que no está de acuerdo con él. Aquí estamos hablando de la disciplina aplicada a una persona que ha pecado. Pecado es una violación a la ley de Dios, no a las opiniones de Sugel Michelén o de Mateo Bixby o de Luis o de quien sea. Es pecado porque estás violando la ley de Dios. Entonces, si yo tengo claramente una violación de la ley de Dios, sería una falta de amor enorme no involucrarme en esa disciplina. En Proverbios dice claramente que el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece. El pastor que no aplica la disciplina en la iglesia, en realidad está aborreciendo a los hermanos de esa iglesia. Y si es verdad que hoy día eso se ve como intolerancia, déjeme decir solamente dos cosas. Uno, que la famosa tolerancia de hoy es una de las más grandes intolerancias que yo conozco. O sea, realmente la tolerancia de hoy es una intolerancia porque al final de cuentas es tolerancia con lo que yo creo. Yo no permito que nadie me contradiga. Pero en segundo lugar, mis hermanos, a la ley y al testimonio, Isaías capítulo 8, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si este libro dice que hay que aplicar la disciplina eclesiástica y yo no lo estoy haciendo, yo estoy violando la palabra de Dios. Dios siempre tiene la razón, nosotros no.